Gracias, Dios. Vamos a hablar de Brasil, porque las cosas se están complicando. En las últimas horas han aparecido algunas auditorías privadas que, en base a los datos oficiales, señalan la existencia o la posible existencia de irregularidades que habrían beneficiado, en todos los casos, a Lula da Silva. Así nos lo confirmaba nuestro analista político Diego Hernández. El ejército callado y las calles llenas de nuevo este sábado con gente pidiendo una auditoría a las elecciones, pidiendo que se evite la llegada de un hombre condenado por la justicia por corrupción y lavado de dinero al poder, y sobre todo pidiendo la remoción del ministro Moraes, Alexandre de Moraes, como presidente del Tribunal Electoral, Superior Electoral del país. Hoy sábado, por tanto, las calles están de nuevo nutridas. Vamos a saber en las próximas horas qué tanto, si como ustedes vieron en los días pasados se vuelven a llenar, como aconteció en Río de Janeiro, en Belo Horizonte, en las principales capitales, o no. El hecho del informe que se presentó ayer apunta a algunas irregularidades que son graves. Las Fuerzas Armadas hicieron una especie de auditoría o de revisión del proceso electoral en el primer turno e iban a entregar un informe, pero de una forma no esperada. Este informe fue aplazado. El presidente del Tribunal Electoral, Moraes, exigió que las Fuerzas Armadas entregaran el primer informe, tuvieron un encuentro y de ese encuentro salió el hecho de que no entregarían las Fuerzas Armadas el informe, sino hasta el término del segundo turno. Y con nosotros está Gabriel Araujo, que es un perito de informática forense, para tratar de ver en qué consiste. Él está estudiando todos esos informes de los que hablamos, en donde se aprecia en ciertas máquinas electrónicas utilizadas. Él ya venía advirtiendo que el sistema podía dar lugar a estos errores provocados. ¿En qué consiste, Gabriel? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿En qué consiste ese tipo de errores que al parecer han beneficiado sistemáticamente a Lula? Bueno, específicamente, como vemos en el gráfico, hay un desvío porcentual bastante marcado en favor de Lula da Silva en aquellas urnas electrónicas no auditadas y anteriores a 2020. Recordemos, cuando Bolsonaro llegó al poder, lo primero que hizo fue auditar todas esas urnas que se pusieron en funcionamiento en el año 2020, pero se dejaron de auditar aquellas urnas de las cuales veníamos nosotros advirtiendo que tenía problemas en cuanto Gabriel, a su seguridad. Vamos a explicar. Auditada significa revisadas de alguna forma que eran inviolables. Efectivamente. Y las que no estaban auditadas eran aquellas que no se han revisado y que por lo tanto podían ser susceptibles de hackeo, ¿no? Exactamente, además lo habíamos dicho aquí nosotros, en el año 2018 ya varios profesionales habían logrado penetrar en estas urnas y efectivamente el desvío es significativo. Vamos a explicar el gráfico. Sí, Gabriel. en el sentido de que la gráfica es la cantidad de votos escrutados con respecto a la cantidad de votos que recibió el candidato Lula da Silva. Vemos en la curva verde de todo Brasil, digamos, aquellas urnas que sí han sido auditadas del año 2020 y en la curva roja tenemos las urnas que no han sido auditadas. Estamos hablando de urnas del año 2009, 2010, 2011, 2013 y 2015. Ninguna de esas urnas fue auditada de la manera que lo quiso hacer Bolsonaro en el año 2020 y precisamente ese desvío tan significativo, en este caso el informe concluye que realmente Bolsonaro tenía que haber sido declarado ganador de la segunda vuelta con el 50,5% de los votos. Se ha producido el caso incluso de que en algunas zonas, en algunas regiones en donde los representantes del partido de Bolsonaro han obtenido sistemáticamente votos, Bolsonaro era cero, sistemáticamente. Efectivamente, y por eso de ahí todas esas protestas que hemos visto estos días en la calle, en el sentido de que en estas demarcaciones electorales aparecía Bolsonaro con 0 votos y realmente la propia gente decía, no, pero si yo he votado en ese colegio electoral, ¿cómo es posible que mi voto no esté? Es decir, y todas estas evidentemente han sido en esas urnas no auditadas. Por tanto, es muy grave. Que ha habido votantes que en donde Bolsonaro ha sacado 0 votos,
ellos han confirmado en redes sociales y en los medios que ellos votaron a Bolsonaro. Este es el otro problema, que en Brasil no se puede hablar de esto. Es que este informe ha sido presentado en Argentina porque en Brasil está vedado. No Está declarado delito. Efectivamente, entonces nadie se atreve ni siquiera a firmar este tipo de informes, ¿no? De repente no sabemos quién lo ha hecho, que hubiéramos querido saber. Yo por eso no le hablo de auditoría, hablo de informe porque realmente una auditoría seria debería estar firmada, la metodología y demás. Sin embargo, el de la primera vuelta, que sí es un informe muy completo, ese sí está acabado, ese sí viene con la metodología y también revela desvíos incluso de una cantidad inusitada de urnas que han aparecido y que no estaban censadas. Es decir, que quizás no debiera llegar Bolsonaro a la segunda vuelta. Bueno, lo que tiene que ver es que realmente las conclusiones de ese informe de la primera vuelta, que sí son concluyentes, con este segundo preinforme, porque todavía no está acabado, ha ocurrido hace 6 días nada más, ¿no? Luego se ha hecho todo esto con los datos oficiales aprobados por el propio Tribunal Superior Electoral. Es decir, que estamos hablando de sencillamente datos oficiales en los cuales ahí viene el número de serie de cada una de las urnas, el año, incluso hasta el de los propios pendrive, el número de serie y todo, es decir, que se ha utilizado para este informe datos oficiales. Vamos a ver unas imágenes en las que se puede apreciar de alguna manera cómo se puede llegar a producir o cómo se pudo llegar a producir. Que recuerden ustedes que todo estaba en el ir y venir de un pendrive. Bien, rápidamente y terminamos, explícanos, porque parece bastante fácil que en el ir y venir del pendrive del que coge la máquina al que la lleva al sobre, en fin, podía haber ocurrido cualquier cosa. Este es el gran problema, que no está garantizada la cadena de custodia. Lo venimos diciendo desde hace mucho y lamentablemente todos nuestros temores se ven confirmados con este vídeo en el cual se ve el comisario, digamos, uno de los comisarios, embolsa ese pendrive y en vez de llevarlo a la que se supone es la presidenta de la mesa que está a sus labores, no atiende el destino de ese pendrive. Luego hay un cambio con otra persona que también presumiblemente es un comisario. Al mismo tiempo hace como una maniobra como de trilero, ¿no? ¿De dónde está la bolita? Aquí, ¿no? Y bueno, en teoría, o sea, lo que estamos viendo es que se saca el pendrive y realmente no se puede garantizar la cadena de custodia. No vemos ningún policía, ningún interventor, no vemos a nadie que vigile este proceso. Seguiremos el tema como lo estamos siguiendo contigo, Gabriel. Muchísimas gracias. Encantado. Muy buenas noches. Gracias.